Hola, soy Kate. Y yo soy Lore. Bienvenidos a Serie Star, Magia entre palabras. un podcast donde la amistad se encuentra con la reflexión. Aquí exploramos ideas, historias y conversaciones que nos inspiran a ser más y estar mejor. Todo con un enfoque en el bienestar y el cuidado emocional. Hola, bienvenidos de nuevo a Serie Star, Magia entre palabras. Kate, Lore, Ingrid. Hola, bueno, bienvenidos de nuevo a este segundo episodio de esta primera temporada, donde veníamos hablando mucho del amor, desde las etapas del amor, pero para este segundo episodio vamos a hablar de una etapa muy importante que es cuando entramos al quiebre, ¿cierto? Lindísimo que se acerquen al primer episodio para que puedan comprender la línea por la que llevamos nuestra temporada y podamos acercarnos al quiebre como algo que necesitamos comprender. Siento que todos cuando llegamos a ese momento de nuestras relaciones necesitamos comprenderlo y qué mejor de una experta que tenemos aquí el día de hoy. Gracias, Bienvenida, Ingrid Mauya. agradezco, muchas gracias. Qué rico que podamos tener estas conversaciones. Sí, hablamos del quiebre, ¿no? Entonces planteábamos un poco en el episodio pasado que la relación de pareja vive entre tú y yo como pareja. Y como vive, tiene etapas vitales, niño, adolescente y adulto del amor. El quiebre aparece en el adolescente. ¿Qué es el quiebre? Es la muestra, de lo no resuelto individualmente. Porque en el adolescente del amor, como llega la crisis, como se muestran las sombras, como ya no todo es perfecto, y ya me empiezo a dar cuenta de que tú eres una persona, un ser humano, como todos los demás, ¿no? Porque en el niño del amor inclusive podemos llegar a considerar al otro como una especie de humano sobrenatural. Sí. O sea, no hay nadie como tú. No, espérate, sí, aterriza en la realidad. Ella tiene defectos, él tiene defectos. Y en el adolescente del amor, claro, la crisis viene a mostrarnos todas las sombras y viene a mostrarnos los quiebres. ¿Qué es un quiebre? La palabra es preciosa porque al final, antes de que algo se rompa, se quiebra. ¿Sí? Entonces, en la relación sucede eso. Los quiebres son esas muestras son esos llamados de atención, esos alertas que sabiamente la vida nos va mostrando, pilas, ¿no? Entonces, aparece el quiebre cuando de repente la confianza se transforma, cuando ya no puedo confiar en ti de la misma manera que antes, cuando empiezo a tener dudas de tu fidelidad, por ejemplo, ¿sí? Claro. Aparece el quiebre cuando ya la forma como me hablas no me está gustando y además me está lastimando. Y además me estoy comenzando a sentir irrespetada con la manera en que te comunicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Algo, ¿no? Hay una grieta que se está abriendo en el vínculo y espérate, ¿no? Esas preguntas que van apareciendo en medio de los quiebres y es, ¿pero por qué me dijo esto? ¿Y por qué me habla así? Porque antes no. ¿Y por qué no llega? ¿Y por qué me oculta cosas? ¿Y por qué se enojó tanto? ¿Y por qué me levantó la mano de esa manera? O sea, nos empezamos a hacer un montón de preguntas que, que son llamadas, son alertas, pero difícilmente nos damos cuenta de que son alertas. Los quiebres, ¿saben? Si podemos entender el quiebre de fondo, el quiebre son oportunidades que la vida le está dando a la relación para que no se muera. Sostener una relación de pareja es una cosa bien difícil, Claro. ¿sí? Es bien difícil porque es compartir tu universo que se forjó antes de que tú nacieras y el mío y hacerlos coincidir. Imagínate, eso es bien complicado. Entonces, claro, llega la crisis y empiezan a aparecer esos quiebres que son como pilas, ¿no? Hey, párale bolas a esto, observa tal cosa, pon límites, pregunta tal otra. Y son llamados de atención,
es la relación al final, ¿no? Simbólicamente, es la relación gritándonos, por favor. ¿Es posible reconstruir sobre las cenizas o el quiebre es siempre? No, a ver, el quiebre son oportunidades, ¿sí? El quiebre puede convertirse en ruptura, que es muy distinto. Una cosa es quiebre, ¿no? Como una grieta, y otra cosa es ya, se abrió, se quebró, se rompió. Si comprendemos y si vemos el quiebre, si lo hacemos consciente y como pareja, porque es una situación de la pareja, no es individual. Obvio, hay quiebres individuales, pero si como pareja decidimos, oye, ¿sabes qué? Mira, nos está sucediendo esto. Por ejemplo, nuestra forma de comunicarnos cambió. Anteriormente, por más que tuviésemos conflictos, no llegábamos al límite del grito, pero ahora sí, nos estamos gritando. O sea, en una cosa que aparentemente puede ser tan simple, no, no es simple. Espérate, porque si tú necesitas gritar es por algo. Pero si como pareja podemos tener esa conversación de, ¿te das cuenta que nos estamos gritando y que antes no lo hacíamos? Ah, sí, sí, me doy cuenta, ok. ¿Qué hacemos al respecto? Entonces, ¿cómo trabajamos en esto? Porque detrás de ese grito no solamente puede haber un desgaste de la pareja, o es que no sé, me enoja lo que tú haces o qué sé yo, sino puede haber una situación no resuelta tuya que te hace gritar. Y pues desafortunadamente, pues hombre, venimos con una maleta de traumas. Sí, es la verdad. Todos venimos con una maleta de traumas y llegamos al vínculo de pareja. Y mucho gusto, yo soy fulana y mire mi maleta y el otro llega con la suya. Entonces, pues imagínate que eso es muy complicado. Entonces, si somos capaces de comprender esos quiebres como esos llamados de atención, de alerta y trabajar juntos en esto, sabes que el quiebre puede ser precioso y se puede convertir en una gran oportunidad de trascendencia. Es la única manera de llegar a la adultez del amor, transitar el quiebre. Entonces, no es, no es el fin, a menos que seamos inconscientes del quiebre. Que pensemos que ya está roto todo. Ahora, hoy en día tenemos relaciones que pueden ser débiles a nivel emocional, porque nuestros niveles de frustración cada vez Mm, Son más bajos. completamente, ¿no? O sea, el umbral de la frustración ahora es así. Anteriormente, no. Sí, Uno, pues por lo menos mi generación, ustedes son más jovencitas, claro, pero estábamos acostumbrados a la frustración, era más natural, a veces demasiado, ¿sí? Pero sí me encuentro con nuevas generaciones que la frustración es mínima, o sea, la capacidad de frustración es mínima y es muy importante aprender a frustrarse. Entonces, tenemos una relación de pareja que se está construyendo, que está mostrando sus sombras con una persona que yo elegí, que además me parece, o sea, si la elegí es por algo, por algo, ¿cierto? claro. Pero resulta que esa persona empieza a, no sé, a, a gritar más de la cuenta o comienza, Hacer más enojón. sí, a tener cosas que no son tan graves, ¿no? Obviamente, hay cosas que son graves, pero y entonces ya la persona, como sus niveles de frustración son tan mínimos, no me gusta cómo me habla, yo mejor me voy. Adiós. Espérate un momentico, o sea, antes de, antes de irte, analícenlo. Es que para eso está la pareja, para que podamos conversar de eso que nos está pasando y pues resolvámoslo juntos. De pronto vale la pena. De repente si sales corriendo no, por mi amor propio, porque primero yo, segundo yo, tercero yo, el amor no se construye desde la individualidad. Claro. El amor no se construye desde el egoísmo. Por supuesto, tenemos que amarnos, pero el amor es un ejercicio de darle al otro. Y si vale la pena, pues hombre, ahora hay cosas que por sentido común entendemos. Claro. La violencia, sal corriendo. Si hay una acción de violencia, hombre, no.
o ya si se sobrepasan tus límites y corres peligro, hombre, no. Pero hay un montón de cositas que pueden ser manejadas y que nos pueden llevar a un crecimiento tanto individual como en pareja. Pero también puede ser por miedos, ¿no? Por el miedo a sufrir más o por el miedo al dolor. Sí, claro. Sí, Uno busca como la salida. claro. Pero entonces yo plantearía ahí una pregunta, ¿es miedo o es cobardía? Sí, claro. ¿Mm? Es como querer escapar Sí, del dolor. o resolverlo rápido, ¿no? Estamos en la Época. época de la inmediatez. Sí. Si no se resuelve, chao, me fui. Todo, ¿no? Todo es inmediato. O sea, estamos súper condicionados a al placer inmediato. No, espérate. Necesitamos empezar a darle valor al proceso, porque si no, pues complicado. Y en la pareja, pues imagínate, ok, resolvámoslo, pero ese resolvámoslo va a requerir de tiempo, de esfuerzo, de que busquemos ayuda, inclusive profesional, de que seamos capaces de mirarnos y de, sí, o sea, de analizarnos internamente, de confrontarnos con nuestras propias sombras, de entender qué es lo que nos pasa. Tristemente, me encuentro con un montón de parejas que logran estos niveles de conciencia, porque sí ampliamos nuestros niveles de conciencia, y este nivel de conciencia a veces se logra cuando ya la relación se acabó, ¿sí? Claro. En medio de la soledad, en medio de la ausencia, en medio del silencio, tú logras hacer una serie de reflexiones que dices, Debía haber hecho esto. sí, me encuentro con muchos escenarios así en mi ejercicio profesional con las parejas que atiendo y a veces es triste como entender que lo que hoy estoy viendo, si lo hubiésemos visto Antes. 10 años antes, esa relación no se acaba, porque hay relaciones que sí que valen la pena. Son, o sea, tienen mucho futuro, pero no lo resolvimos a tiempo y nos hicimos demasiado daño. Entonces sí, esos son los quiebres. Ahorita que hablabas del conflicto, en el conflicto uno puede herir muy fácilmente, ¿no? Porque uno está pues con toda la emoción del ego y entonces quieres tener la razón y por querer tener la razón puedes lastimar mucho con alguna palabra o con alguna acción. Em, ¿cómo, cómo uno darse cuenta que estás como a punto de embarrarla y no hacerlo? Mm. Autocontrol, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad de ponerle freno a nuestras emociones, pero es un trabajo interno que la verdad requiere de entrenamiento, de madurez. Em, Ojalá funcionara técnicas, ¿no? Como, bueno, si estás a punto de explotar, respira profundamente. No, espérate. Toca es pensarlo antes, ¿no? Como, mira, si vamos a pelear, dame un momento. O, Pero más allá de eso, sabes que el tema es, yo debo estar en una constante autoobservación, claro, ¿sí? Entonces, porque si yo llego al límite, a ese lugar donde ya mi enojo es tal que yo agredo, yo necesito observar eso, claro. hacerlo consciente, claro. ¿Y por qué me pasa esto? Venga, ¿yo por qué tengo que llegar al punto de insultar a mi pareja cada vez que tenemos un conflicto? Entonces, si yo soy capaz de hacerme esa pregunta interna y me incomodo, ¿cierto? Busco cómo resolverla. Por el otro, claro, por el otro, pero por ti, Claro, ¿sí? Ahora, eso no significa que de vez en cuando no nos salgamos de la ropa y terminemos diciendo estupideces, porque pues a veces es lo que nos decimos en medio del calor de la ira, que la ira nos hace decir muchas estupideces realmente. Herir, no nos damos cuenta. Entonces, ok, pero fíjate que al final todo es un ejercicio autorreflexivo todo el tiempo, que por eso me parece tan maravilloso
no solamente estos espacios, o sea, cómo ha cobrado de sentido que hablemos de esto, ¿no? En todas partes. Todo el mundo, hay una inquietud generalizada y se ha despertado como una sensibilidad muy grande alrededor de quiénes somos. Nos estamos haciendo preguntas muy trascendentes. Eso es importante, porque las cosas no se resuelven así. No es con, no son, las soluciones no son superficiales, son muy íntimas. Claro. Y son Y de que trabajo. que el Claro. quiebre nos lleva también, lo que tú dices, a cuestionarnos, a bajar ese velo que teníamos de esa persona, porque finalmente también el quiebre pienso que es cuando dejamos de poner esa expectativa tan alta y pues ya empezamos a verlas un poquito más real, como esta persona es enojón, esta persona me puede hablar mal cuando estamos peleando, esta persona ya no me trata como me trataba cuando estábamos enamorados, o está mostrando una cara diferente, o es perezoso. Sí, ese tipo de cosas te pueden llevar a ti también a cuestionarte y pues creo que hoy en día a muchos, a mí me sucedió que yo le tenía como mucho miedo al conflicto. Entonces, pues no decía nada como ¿para qué pelear por esto? Mejor no digo nada, ¿cierto? Y entonces uno se queda ahí y claro, cuando empiezan a pasar cosas un poquito más grandes y un poquito más grandes y uno, uy, bueno, no, pero esto no va a decir nada. Y entonces así uno se puede quedar como en ese círculo vicioso hasta que llega el punto en el que ya no puedes más. O puedes o no puedes. Cuando ya la incomodidad es insostenible, ¿sí? Que yo le suelo preguntar a mis pacientes cuando llegan a terapia y es eso que está, esa incomodidad que estás sintiendo, que pues llegan con una incomodidad, ¿es suficiente o no? ¿Cómo así? Sí, o sea, porque podemos vivir la vida incómodos sin que la incomodidad sea suficiente, sea insoportable. Cuando la incomodidad ya es suficiente, es decir, ya no va más, tú te movilizas. Solo cuando te incomodas te mueves, ¿sí o no? O sea, si yo estoy incómoda, Sí, claro. me muevo. Sí. Entonces, incomodarse es importante. Y en una relación de pareja, claro, pero ¿por qué llegar a la incomodidad? ¿Me entiendes? O sea, si hemos hecho un trabajo previo, por ejemplo, tú mencionas el silencio como un mecanismo de protección, ¿cierto? Claro. Que tú le llamas, no quiero evitar el No quiero conflicto, molestar. pero no, o sea, si de repente frente a ese patrón de conducta tú lo observas y dices, oye, pero me quedé callada una vez, dos, tres, cuatro, me suelo quedar callada ante la incomodidad que siento, qué me está pasando, por qué acudo al silencio como un mecanismo de defensa, de dónde viene esta forma mía de resolver los problemas, cuántas veces he guardado silencio. O sea, fíjate que son un montón de Son muchas preguntas. preguntas. Sí, Entonces tú dices, ok, voy a intentar responderlas yo. Ah, pues mire, puedo hacer un ejercicio muy interesante a nivel individual y de repente rememorizar y bueno, en fin, recordar, escribir, qué sé yo. hacer retrospección. Pero, sí, pero también otra opción muy válida es, bueno, ¿y qué tal si lo converso con alguien que está preparado quizás para ayudarme, a acompañarme a responder estas preguntas? ¿Mm? Para no llegar al límite de que el silencio sea insostenible, porque ahí, si tú lo sostienes por mucho tiempo, va a llegar el momento en que no solamente es insostenible, sino muy doloroso. ¿Sí? Y digamos en ese orden el conflicto sería sano o hasta cierto punto. Claro, pues y es necesario. Una pareja que diga que no tiene conflictos, eso es una mentira. Claro. ¿Sí? No es verdad. Todos tenemos conflictos. En todos los tipos de vínculos humanos, sociales. Hay conflicto porque hay diferencia, porque no podemos ser iguales, es que no podemos. Pero el tema es resolvámoslo de una manera coherente. Y si nos amamos, se supone que en un vínculo de pareja está implícito el amor, se supone. Pero ¿cuál amor? Claro, ¿Sí? sí. Mm. Yo con esto quisiera como también cerrar este episodio
diciendo como con todo lo que hemos reflexionado aquí es que una pareja, o bueno, los vínculos, pero especialmente una pareja tan íntima para uno desde lo romántico, es el mejor maestro finalmente, porque lo he escuchado mucho en muchas filosofías, siempre el maestro es el que está ahí para enseñarte, tus padres, tu hijo, aquellos que amas, pero no hay mejor maestro que la pareja desde lo romántico, porque está compartiendo todos los aspectos de tu vida, desde lo más íntimo. Y creo que es una forma de autoconocimiento muy grande. O sea, cuando uno se permite de verdad entrar a esta etapa como es, ¿no? Como con todo lo que uno tiene, con la maleta que tú dices que uno carga, porque gracias a eso uno puede decir, ¿dónde estoy yo? O sea, uno se pone un lugar sin hacer eso que es que primero yo, primero, no, como, Mm. ¿dónde me pongo? Poniendo a mi pareja también y trabajando por mí y para la relación también, ayudando a mi pareja de una manera sana. O sea, siento que ese aspecto es súper lindo, porque si pudiéramos todo el tiempo llegar allí sin, digamos, volver a la misma grieta una y otra vez, pues sería un quiebre que se puede sanar así bonito, ¿no? Se le puede poner sus cosas. Y no entrar a la ruptura, que ya sería el momento que ahí quería llegar para ese momento así como de nuestro tercer episodio, de cuando ya hay ruptura, por ejemplo, en un quiebre, hemos logrado trabajarlo, pero volvemos al mismo y eso sigue rompiéndose, ¿cierto? Lo trabajamos otra vez y otra vez nos estamos gritando. Lo trabajamos otra vez y otra vez me estás tirando la puerta en la cara. Lo trabajamos una y otra vez y pasa otra cosa, ¿cierto? Hasta que ya se rompe, ¿sí? Porque ni por un lado ni por el otro, Yo no, como o sea, es, ya supimos qué hacer. O sea, ya sí, está, ya pasó lo que tú dices, hay que salir corriendo, esto se acabó, ¿cierto? sí. Entonces, para esta parte de la ruptura, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro Ter- tercer episodio. Ujú. Entonces allá nos vemos. Chao, chao.